Jóvenes, están viendo la página que estoy compartiendo, ¿no? Sí, sí, se está presentando. Gracias, ingeniero. Sí, ya, perfecto. Entonces a- vamos a empezar. ¿Ok? Bueno, con ustedes habíamos terminado lo que es la lección, ¿no? Es algo que lo estamos viendo, digamos, más con explicaciones rápidas, ¿no? Más adelante, de repente esto puede ser tema incluso de un trabajo escalonado, ¿no? Los temas ya se los vamos a dar en la próxima clase. Entonces, vamos a ver ahora lo que son ya los estudios de mecánica de suelos, ¿no? Ya hemos visto que cuál es importante la geotecnia, cuáles son los suelos problemáticos, cómo los podemos identificar, cómo podemos dar alguna solución de encontrar alguno de estos suelos indeseables en bueno, en el terreno donde estamos construyendo. Ahora vamos a ver, jóvenes, cómo es que hacemos o cuál es la metodología para realizar un adecuado estudio de mecánica de suelos, ¿no? Que es digamos, tan necesario para nuestras estructuras, ¿no? Durante, viendo o revisando los exámenes que ustedes han dado, ¿no? Algunos ponen que se realiza los estudios solo para ver si se puede construir o no en el terreno, ¿no? Que es un concepto, digamos, un poquito equivocado, ¿no? Nosotros hacemos un estudio de suelos primero para ver, para determinar las características del suelo, ¿no? Tanto las características mecánicas como las características de corte, para poder diseñar la cimentación más adecuada para la edificación, ¿no? Y esto de que ustedes puedan o no decidir si se puede construir ahí, estamos hablando de un caso extremo, muy, muy extremo, jóvenes, ¿no? Entonces, la idea no es descartar un suelo, la idea es, de acuerdo a las características, seleccionar el tipo de cimentación más adecuado. Y obviamente, en el caso, por ejemplo, que hablamos de lo que está pasando ahí en ICA, ¿no? Yo les comenté lo que están haciendo, que tenemos un relleno de 50 metros, que obviamente al prohibirnos la norma cimentar en esos suelos de relleno, tendríamos que reemplazar 50 metros, digamos que es muy, muy complejo. Podríamos dar, pero esas alternativas, ¿no? De descartar, de repente, de recomendar que en ese sitio no se construya. Sin embargo, entendamos que esto es un caso muy extremo, es algo muy raro de encontrar, eh, pero no es imposible. Y como les digo, es un caso muy, muy extremo. Entonces, nosotros hacemos los estudios de mecánica de suelos para ver, de acuerdo a la característica del suelo, qué tipo de cimentación vamos a ver. ¿Qué otras recomendaciones podemos dar? Por ejemplo, si tenemos una edificación cerca al mar, ¿no? Además de seleccionar el tipo de cimentación adecuado para ese suelo, tendremos que tener en cuenta, por ejemplo, que estos suelos tienen alto contenido de sales. ¿Qué tipo de cemento vamos a tener que usar? ¿No? Entonces, son recomendaciones adicionales, ¿no? Entonces, son datos o información que nosotros obtenemos de estos estudios. Para hacer estos estudios, jóvenes, permítanme empezar con la exposición. ¿No? En la vista podemos apreciar los dos métodos de exploración más usados, que son la calicata y el sondaje SPT. Vamos a pasar a explicar estos métodos de exploración más adelante. Bueno, tenemos que, para hacer un correcto estudio de mecánica de suelos, debemos empezar por plantear la exploración geotécnica, ¿no? Tenemos que tener una metodología de un estudio geotécnico. Primero empezamos haciendo un trabajo de gabinete, ¿no? Vamos a hacer un estudio en la selva. Bueno, vamos a googlear, ¿no? Ahora ya tienen la facilidad de ustedes ingresar a Google, con el Google Maps o el Google Earth, pueden ubicar la zona donde se va a estudiar, podemos saber digamos, si está cerca un río, si está cerca una quebrada. Entonces, podemos tener esa ayuda, ¿no? Que nos da en estos momentos la tecnología.
Pero también tenemos que hacer una recopilación de información de hidrología. Por ejemplo, el caso de este puente que se desplomó, no se cayó, entonces hay tenido que jugar un papel muy importante el estudio hidrológico para ver el nivel de recaudación. La geología, que digamos en trabajos de gran envergadura es una parte del trabajo de gabinete que se encarga a los ingenieros geólogos, ¿no? Ellos ya usan sus cartas geológicas para hacer una descripción puntual, ¿no? De la zona de trabajo, si hay alguna falla, si hay algún de los tipos de roca, de cómo se formó. Entonces, eso es, digamos, un trabajo. En proyectos grandes, por lo general, se delega a el ingeniero geólogo. Tenemos que ver ya, digamos, esta es nuestra chamba, la sismicidad. ¿De dónde obtenemos los parámetros sísmicos? No, de un determinado suelo, joven. ¿De dónde lo obtenemos? Jóvenes. Del Reglamento Nacional de Edificaciones, la norma es Perdón, 030. perdón, ¿puede repetir, Del por favor? Reglamento Nacional de Edificaciones, la norma es 030. ¿Cuál es esa norma, señor? ¿Qué norma es? Si mal no recuerdo, es la E030. La de, Sí, pero ¿qué es esa norma? La E050 es la norma de suelos, por ejemplo. Resistente es la Perdón, E030. por favor, señorita. La ¿Cómo? E030 es la norma sismo resistente. La norma de diseño sismo resistente. Entonces, de ahí nosotros podemos obtener los parámetros sísmicos de una determinada zona. Bueno, más adelante explicando lo que son métodos de exploración indirectos, vamos a ver que en algunos casos se nos pide que esto sea puntual. ¿Eso qué quiere decir? Que esto tenemos que hacer ensayo de reflexión sísmica para determinar estos parámetros, ¿no? Pero esto es, bueno, es algo que recién se está normando. O que ya está normando porque tenemos que aplicarlo. Y obviamente, jóvenes, la topografía, ¿no? ¿Para qué levantamos o qué obtenemos de un levantamiento topográfico? ¿Para qué hacemos nosotros un levantamiento topográfico? Para conocer la superficie del terreno. Superficie. ¿Qué más conocemos con levantamiento topográfico? ¿Qué otra cosa podemos obtener? Los desniveles. Los De nivel. desniveles. ¿Qué más? La forma del relieve. ¿Perdón? La forma del relieve, ingeniero. La forma del relieve. Esos son los desniveles también. ¿Qué más, jóvenes? Hay algo que se les está escapando. Y es muy importante también. La ubicación y la disponibilidad del terreno. La ubicación. Y independientemente de la disponibilidad o no, nosotros tenemos la forma, entienda. Nosotros obtenemos la forma del terreno. No va a ser simplemente cuadrado, puede ser rectángulo, triangular, circular, puede tener n lados. Entonces, es importante que nosotros podamos ubicar, ¿no? Tanto el terreno, ¿no? Porque tenemos que ver cómo vamos a llegar, y la forma del terreno para que en base a eso nosotros podamos distribuir las exploraciones que vamos a hacer, ¿no? Más adelante vamos a ver, o de repente más tarde vemos si nos alcanza el tiempo, de qué manera obtenemos el número de exploraciones. Que esto ya está normado en la norma de 050 de solo cimentaciones. Entonces, de acuerdo a esta la información, a las características y al área del terreno es que nosotros vamos a ver, a determinar el número de exploraciones que tenemos que realizar. ¿Ok? Pasamos a la siguiente etapa, que es el reconocimiento geológico y de sitio. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Nosotros, pues, en esta etapa es que el geotecnista tiene que ir hacia donde se realiza el estudio. Vuelvo a repetir, no sé si lo comenté acá, pero dentro del desarrollo de un expediente técnico, muchas veces los únicos que van a campo son el topógrafo y el geotecnista. Entonces, lo que hay que hacer es ir a campo. Si les dicen en la punta del cerro más lejos que ustedes pueden ver en estos momentos, ahí se tiene que hacer una torre de alta tensión, pues hasta ahí hay que llegar y hacer el trabajo. Entonces, hay que viajar, hay que ir y hay que ver, ¿no? Que vamos a interpretar el origen y forma de los suelos. Esto es ya con ayuda del geólogo, ¿no? Evaluación geológica, interpretación de posibles condiciones del subsuelo. Acá, por ejemplo, tenemos que ver
sí estamos, ya, vamos viendo acá, ubicando ya el terreno, propiamente dicho, ¿qué tal está? ¿Está al borde del precipicio? ¿No está al borde del precipicio? ¿Hay un río cerca? ¿Hay un canal arriba? ¿Está en el cauce de un huaico, por ejemplo, jóvenes? Si esto nos pasara, digamos, que es el problema eterno de Chosica, ¿no? Que tiene edificaciones que están construidas, esto está en el caso de un huaico. Entonces, ahí obviamente, por desgracia, no ha habido un correcto planeamiento urbano. Pero son cosas que nosotros tenemos que ver para ya ir viendo soluciones, ¿no? Obviamente, señores, en Chosica sencillamente no hay solución. El problema es que cada vez que haya huaicos ellos van a padecer, ¿no? Cada vez que haya lluvias intensas van a venir huaicos y los van a afectar. Entonces, son las consecuencias, por desgracia, de construir edificaciones en zonas no, en ubicarlas en zonas no adecuadas. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Okay? Entonces nosotros vamos viajando y vamos viendo. De repente hay mucha roca y nosotros queremos hacer una calicata manual. No vamos a poder. De repente el suelo no tiene una consistencia. Digamos, si yo tuviera que hacer un estudio ahí en las dunas de Ica, por ejemplo, no voy a poder tampoco hacer una excavación manual porque hay otro fenómeno, hay un fenómeno que se produce aquí. A ver, déjenme ver si podemos explicar esto un momento. A ver, a ver, un momento, por favor. Por ejemplo, acá podemos ver, a ver, ¿qué pasa, por ejemplo, no? Si nosotros estamos planeando sobre una superficie cualquiera, hacer una exploración, ¿no es cierto? La idea es que nosotros vengamos y nos pongamos a hacer nuestra calicata acá, ¿no es cierto? Esa es la idea en principio, de hacer una exploración geotécnica. Hacer, digamos, una calicata que es una excavación. Lo vamos a explicar más adelante. Sin embargo, jóvenes, acá podemos ver, a veces nosotros podemos ver afloramientos rocosos, ¿no es cierto? Tenemos rocas acá, rocas por acá. Esto que si excavación manual, probablemente me encuentre esto o encuentre esto. Y obviamente la excavación manual es realmente imposible, porque la bolonería que tengo acá manualmente es muy difícil. No es muy difícil. O sea, de manera manual es imposible. Tengo que ya, de repente acá ya no emplear excavación manual, sino excavación máquina. De la misma manera, si yo voy a hacer mi exploración en las dunas de Ica, ustedes han tratado de hacer una excavación o un agujerito cuando han ido a la playa en arena seca, ¿no? En la arena que está seca, o sea, más retirado del borde del mar. ¿Han tratado de hacer una excavación en una arena seca, jóvenes? ¿Alguien lo ha tratado de hacer? ¿Qué ha observado? Si es que lo ha hecho. Ya que, bueno, no se puede mucho porque tiende a caerse la tierra, ¿no? Por lo mismo que está seco. Tiende a deslizarse, ¿no es cierto? Ese fenómeno se llama campanar. ¿Qué quiere decir? Que si tengo que hacer una exploración, ¿no? Una excavación, va a pasar esto. A medida que yo vaya profundizando, va a pasar esto acá. De tal manera, jóvenes, que para más o menos excavar una profundidad de 3 metros, yo tengo que sacar el equivalente a una piscina, ¿no? Entonces, son cositas que nosotros ya tenemos que ir viendo para poder plantear los métodos de exploración más adecuados. Entonces, en esta etapa de la exploración, simplemente haciendo una visita a campo, podemos determinar todo eso. ¿Okay? Son cositas que uno tiene que ir viendo, ¿no? Entonces, luego de que hacemos el reconocimiento geológico y de sitio, vamos a hacer una planificación de la exploración y muestreo, ¿no? Nosotros ya acá, como nosotros tenemos que tener esa información, la información topográfica,
Entonces ya sabemos qué área tiene. El número de calicatas o el número de exploraciones se tiene que determinar en función al área del terreno. Entonces, nosotros ya sabemos cuántas exploraciones vamos a hacer, ¿no? Y la profundidad también la tenemos de la norma y de las características de la edificación que se vaya a construir. Entonces, nosotros vamos a ubicar nuestras exploraciones dentro del terreno, de tal manera que podamos cubrir toda la extensión o la mayor parte de la extensión, ¿no? Tratar de ubicarlos adecuadamente para poder conocer las características del suelo que estamos estudiando en toda la extensión del terreno. Ya esto depende de la forma del terreno. Por eso es importante que nosotros conozcamos antes la topografía para nosotros ir ahí ubicando. Entonces, luego de que lo hemos ya ubicado estas exploraciones, las vamos a ejecutar, vamos a realizar. ¿Qué tipo de exploraciones son? Eso lo vamos, las que se hayan determinado y se van, realizando, ¿no? Ya sean sondajes o calicatas, y se van a obtener las muestras disturbadas o inalteradas. Esto lo vamos a explicar dentro de un momento. Luego de nosotros obtener las muestras, estas muestras las vamos a llevar al laboratorio. Entonces nosotros ya, obviamente, como tenemos experiencia, como conocemos del tema, ya vamos a saber qué tipo de ensayos vamos a ver. Por lo general son la mayoría que ustedes van a aprender en este ciclo, que son los ensayos de identificación. Entonces, vamos a ver primero qué ensayos voy a hacer yo para identificar la muestra, para saber qué tipo de suelo estoy encontrando en el terreno que estoy, en donde estoy realizando el estudio, ¿no? Y cuando estemos en suelo 2, cuando ustedes estén en suelo 2, van a poder pedir los ensayos para obtener las características de corte del suelo y para poder calcular los asentamientos. Entonces, en esta primera etapa de suelos 1, ustedes van a poder ir al laboratorio y van a poder, bueno, yo necesito este ensayo, porque necesito identificar la muestra. Necesito saber cuál es, ¿ok? Entonces, en un principio vamos a hacer esto. Llevamos la muestra al laboratorio, pedimos los ensayos y vamos a esperar a que estos ensayos se realicen. Una vez que estos ensayos se realicen, nosotros vamos a recogerlo y a realizar la interpretación de la investigación geotécnica. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a evaluar los datos que hemos tenido en campo y en los resultados de laboratorio. Con esto ya vamos a hacer un análisis y diseño geotécnico. Entonces ya acá en esta etapa ya vamos viendo con los ensayos qué tipo de suelo es, veré cuál es el suelo más crítico, cuál es el suelo más competente, cimentaré en el suelo competente, reemplazaré el suelo crítico, profundizaré la cimentación de acuerdo a la profundidad del estrato competente, no lo sé. Seleccionaré el tipo de cimentación de acuerdo al estrato más competente que yo pueda encontrar en este terreno. Entonces, todo eso lo vamos a ver en el análisis y diseño geotécnico, que ya es nuestra chamba. Esta es la chamba del ingeniero civil, ¿no? Que, bueno, es este tipo de trabajos. Esto no lo puede hacer ustedes pueden especializarse, ¿no? La ingeniería civil tiene varias ramas, la mayoría opta por ser estructural, muchos serán, ingenieros viales, pueden ser, qué sé yo, pueden orientarse por hidráulica, algunos serán residentes de obra, les encantará construir, y algunos pocos serán geotecnistas. Entonces, esto es, digamos, ya trabajo de un ingeniero que ya tiene experiencia, que hace diseño geotécnico y, pues, bueno, sabe lo que está haciendo, ¿no? Porque la idea es, como les digo, que no solo sea un estudio geotécnico, sino que este esté bien hecho, ¿ya? Entonces, esa es la principal idea. Por eso, si vamos a dedicarnos a una rama, pues, digamos que sea aquella que primero que les guste, donde tengan más experiencia, que realmente les agrade, para que, bueno, no tengan problema en investigar, no les moleste investigar, no se documenten bien y ustedes puedan eh, desarrollar trabajos de manera adecuada. Esa es la idea. Por eso siempre hay que especializarnos y obviamente tener en cuenta que un ingeniero civil no lo puede saber todo. O sea, no puede ser geotécnico, hidráulico y estructural, ¿no? Eso es realmente muy complejo. Entonces, ya durante tus años en la universidad ya me imagino que tienen que estar viendo a qué campos se van a orientar para, de acuerdo a eso, pues, empezar a buscar
líneas de investigación y luego, pues, poder desenvolverse de manera profesional. ¿Ok? Bueno, vamos a ver ahora, ya que hemos visto cómo se hace, cuáles son los métodos de una exploración geotécnica, vamos a ver qué exploraciones geotécnicas, ¿no? tenemos que se realiza en este país. Tenemos la exploración directa en campo y la exploración indirecta. Hay directa e indirecta. Directa es porque nos va a permitir ver los estratos, ver el suelo que nosotros estamos obteniendo de las exploraciones que vamos a realizar, ¿no? Entonces, esa es la principal característica. Los métodos de exploración directa son la exploración a través de pozos abiertos o las llamadas calicatas o la posteadora, ¿no? La exploración con ensayos de penetración estándar, el SPT, y los ensayos de exploración con ensayos de penetración econo-holandés SPT. También están los ensayos de perforación diamantina, que es en el caso de realizar muy profunda. Jóvenes, en la vista yo observo la foto que tienen ahí, es la foto de una calicata. Viendo esa foto, ¿quién me podría decir qué es una calicata? Es una excavación. Es una excavación, ¿no es cierto? La calicata es una excavación. Y es un método de exploración, digamos, dentro del método de los métodos de exploración directa, es un método, uno de los métodos más usados, porque nos permite ver, valga la redundancia, directamente los estratos que conforman el suelo que yo estoy estudiando. Y obviamente, jóvenes, lo podemos describir, lo que corresponde a realizar el registro de campo. Por ejemplo, cuando yo hago un registro de campo, tengo que describir todo lo que estoy viendo, ¿no es cierto? Entonces, empezaríamos diciendo, viendo la foto, ¿no? Digamos, de 0, 0, que es el nivel terreno, el nivel de piso terminado acá, a 0,10, presenta una losa de concreto, ¿no es cierto? Digamos que de 0,10 a 0,50 presenta material de relleno conformado por, ¿esto qué sería? No sé, vamos a, imaginemos que es un limo. Por un limo color marrón claro, húmedo, con presencia de gravas subangulosas, ¿no? Con restos de plásticos, madera, como ustedes están viendo aquí. Entonces, todo eso lo vamos describiendo. Seguimos, de 0,50, digamos a 0, qué sé yo, vamos a poner a 1,50 m. Material de, pongamos que esto es arcilla, material de arcilla, color beige, húmedo, plástico, semicompacto, etc. Y de 1,50 m a, qué sé yo, 5 metros, madera subredondeada, arenosa, color plomiza, húmeda, no plástica, compacta. Entonces, vamos nosotros describiendo todos los estratos que vamos encontrando, ¿no? Cada cambio de estrato, muchas veces hay que hacer un muestreo para saber qué tipo de suelo. Obviamente, jóvenes, el material de relleno no se muestrea, no se analiza, simplemente se describe, porque muchas veces esto se elimina, se reemplaza. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. De esta manera es que nosotros vamos a describir lo que nosotros vamos viendo en la calicata, ¿no? Y estas pueden ser excavadas de manera manual, como lo que ustedes ven acá, como también a máquina. Nosotros tenemos que ver si tenemos la distancia para que la máquina pueda, digamos, transportarse de un lugar a otro dentro del terreno, pues podemos emplear máquina, podemos hacer que, digamos, facilite el trabajo en el hecho de que esto permite excavaciones más rápidas y más seguras, ¿no? Porque dentro de un momento vamos a ver las desventajas de la calicata, pero pueden ser hechas de manera manual, a pico y lampa, o con máquina, dependiendo del espacio que nosotros tengamos en el terreno para poder seleccionar qué tipo de excavación vamos a poder realizar. Las ventajas. Hablábamos de las muestras inalteradas y las muestras disturbadas. Las muestras inalteradas, ¿no? Una de las ventajas de las calicatas es que nos permite la toma de muestras inalteradas. ¿Esto para qué nos sirve, jóvenes? ¿Qué es una muestra inalterada? Es, digamos, en cierto tipo de terrenos, especialmente en el cohesivo, nosotros podemos tomar muestras inalteradas, que quiere decir el tallado de un bloque de un suelo, primero por las partes laterales y al final por la base,
para llevar al laboratorio la condición más cercana a el suelo natural que estemos encontrando. Entonces, esta es una de las grandes ventajas que nos da la Calicata, que nos permite tomar muestras inalteradas, ¿no? De esta manera y llevar esto, obviamente, después se cubre con parafina o cera, ¿no? O con plástico, porque la idea es hacer que no pierda humedad, ¿no? Porque esto es un factor muy importante al momento de obtener la densidad. Entonces, vamos a tomar esta muestra y la vamos a cubrir con parafina y vamos a almacenarla de manera adecuada para poder llevarla al laboratorio y solicitar los ensayos que, bueno, en la sesión de laboratorio vamos a desarrollar. Entonces, es una principal ventaja, ¿no? Es algo que no nos permite nosotros los métodos de exploración siguientes. Entonces, digamos que es algo un poco más complicado. Entonces, es una de las grandes características de la Calicata. La siguiente, ya lo habíamos visto en la foto anterior, podemos describir los estratos que nosotros estamos encontrando, de acuerdo a la coloración, a lo que contengan raíces, si tienen piedras, a veces hay cables, a veces hay tuberías. Como les digo, muchas veces nosotros bajo el suelo, jóvenes, no sabemos lo que vamos a encontrar. Yo he tenido la oportunidad de encontrar hasta restos humanos en Cusco, entonces tuvimos que paralizar el trabajo porque no sabíamos si eso era un cementerio inca o era una fosa común. Entonces, cimientos de casas antiguas, no sabemos qué vamos a encontrar. Entonces, todo eso lo podemos observar y lo podemos ir anotando, ¿no? Coloraciones, qué encontramos, si hay alguna otra característica relevante, ¿no? Lo podemos hacer de esta manera. Entonces, es una gran ventaja que nos da la excavación manual o la excavación de calicatas, ya sea manual o con máquina, ¿no? Desventajas, porque por desgracia no todas son ventajas en este método de exploración. Una de las principales ventajas, jóvenes, de las principales desventajas es la profundidad. Imagínense que acá, por ejemplo, estamos a unos 10 metros de bajo tierra. Esta sería una excavación de más o menos 1 metro por 1,5 metros. 1,20 por 1,5 metros. A 10 metros bajo el suelo, la visibilidad se torna cero prácticamente. Y nosotros, ¿no? Para que la excavación pueda seguir ejecutándose, tenemos que instalarle un foco, ¿no? Que esté prácticamente muy cerca al trabajador, para que él pueda ver y pueda seguir realizando el trabajo, pueda seguir profundizando la excavación. ¿Cuál creen que sea una de las desventajas de colocar un foco a 10 metros de profundidad muy cerca de la persona que está excavando? El calor que produce, ingeniero. ¿Perdón? El calor que produce. El aumento de temperatura. Entonces, imagínense que ya a 10 metros, jóvenes, hace mucha calor, ¿no? La temperatura aumenta. Y nosotros, colocando un foco al lado del trabajador, hacemos que la temperatura aumente aún más. ¿Eso qué quiere decir? Que esta persona tiene que subir, ¿no? Tiene que subir hacia la superficie. Digamos, muchas veces para poder oxigenarse, porque obviamente si se queda ahí abajo se va a sofocar. Entonces, esa es una de las grandes ventajas. Además, jóvenes, imagínense si una piedra del tamaño de su puño, ¿no? Ustedes hagan un puño en estos momentos, si esa piedra cae hacia el trabajador. A ver, déjenme explicar esto. Imaginemos, jóvenes, que tenemos una calicata aquí y pues acá hay una persona realizando la excavación, ¿no es cierto? Obviamente nosotros somos ingenieros, tiene que tener su casco. ¿Qué pasa, jóvenes? Que si estamos a 10 metros y tienen la poca fortuna de que una piedra, por más pequeña que sea, caiga hacia nuestro trabajador, obviamente no lo va a matar porque técnicamente tiene que tener puesto su casco. Pero ¿qué pasa, jóvenes, si esa piedrita le cae en el hombro?
por ejemplo, o le queda en la espalda, tengamos en cuenta que son personas que se ganan la vida realizando trabajos físicos. Prácticamente esto lo estarían utilizando siquiera por un buen par de meses, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con que la profundidad, ¿no? Juega un papel muy importante durante la ejecución de esos trabajos. Si nosotros vemos que hay peligro, ¿no? Que pues, en el caso de algún relleno o suelo gravoso, piedras que se puedan desprender, pues tenemos que comunicarlo, tenemos que hacer saber a las personas que también están realizando la excavación para que tomen las medidas necesarias para evitar que esta piedra se pueda caer y nos genere algún daño, algún problema. Y teniendo en cuenta también que estas personas, muchas veces cuando ya la excavación es profunda acá, tiene que haber otro trabajador que lo ayude, ya que esta persona tiene que bajar con una línea de vida. Una línea de vida quiere decir que es una soga que está atada, él está con un arnés, y por si hay algún problema acá, esta persona tiene que subirlo, él tiene que subir con la cuerda y él tiene que ayudarlo a subir. Entonces, son, digamos, ya medidas de prevención para evitar el uso de accidentes. Entonces, son cositas que nosotros tenemos que tener en cuenta y es una de las grandes desventajas de la calicata, ¿no? Que no se pueden hacer calicatas muy profundas. Así que tenemos que nosotros ver de qué manera solucionamos esto. Otra de las grandes desventajas, jóvenes, el nivel freático. Ustedes que han ido a la playa y han intentado hacer su huequito y su piscinita frente al mar, ¿qué han observado, jóvenes? Que mientras más profundo cavo, se está humedeciendo la tierra. ¿Cómo? ¿Puede repetir, por favor? Que mientras más profundo vas cavando, la tierra se vuelve más húmeda. Y si sigue excavando, ¿qué cree que pase? Puede encontrar agua, ¿no? ¿Alguien ha intentado hacer un huequito ahí bien cerquita al mar, jóvenes? Bien, su piscinita. ¿Qué han observado ahí? Ya escribiste. Mijo, buenas tardes. La información que solicites para cuarto año en secundaria sí. ¿Alguien tiene el micrófono prendido, jóvenes, y están fuera de la clase? Por favor. A ver, ¿han intentado hacer un huequito frente al mar? ¿Alguno de ustedes ha ido a la playa, jóvenes? De niñitos han ido a hacer su huequito frente al mar, han hecho su piscinita. ¿Alguien ha observado qué pasa? ¿O qué creen que pase? Jóvenes. Hay un aporte. Nos equivocamos acá, afuera no. A ver, ¿qué han observado? ¿O alguien ha observado algo? ¿O qué creen que pueda pasar? Materia orgánica, ingeniero. Materia orgánica, estamos frente al mar. ¿Qué más puede pasar? El hueco solo se llena de agua. Solito se llena de agua. Señorita, ¿qué iba a decir usted? Ajá, bueno, también iba a decir eso, que, bueno, ya se encuentra a cierto nivel la cantidad de agua, y ya no es necesario seguir trayendo con tu baldecito el agua, porque ya prácticamente encontraste ese nivel, ¿no? Muy bien, señorita, sabía que usted se ha divertido muy bien en la playa. Efectivamente, jóvenes, si nosotros tratamos de hacer una excavación frente al mar, ¿qué va a pasar? Nuestra excavación va a llegar un momento en que se va a llenar de agua. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo llamamos los ingenieros? Esto es el NF, el nivel freático, la napa freática, que se presenta, que es el nivel de agua, ¿no? Que aflora del suelo y llena cualquier excavación que se esté realizando. Cuando nosotros encontramos nivel freático, ya una excavación manual no va a ser posible. Tenemos que seleccionar, digamos, otro método de exploración. Si esto fuera gravoso, si estuviéramos en el río, si acá hubiera piedra, ¿no? Podríamos usar, digamos, excavación o realizar la calicata con máquina. Si fuera esto la playa, si esto fuera arena, vamos a tener que usar ensayo de SPT, que es el siguiente método de exploración que vamos a describir, ¿no?
Pero en principio, jóvenes, nosotros no podemos, una vez que se presente el nivel freático, la excavación manual queda descartada. No vamos a poder seguir excavando. Entonces, esto no solo se va a presentar frente al mar, también se trata de hacer una excavación que esté muy cerca, digamos, a un río, o en zonas como, por ejemplo, Pisco o, qué sé yo, donde haya afloramiento de nivel freático por N motivos. Entonces, tenemos que ir viendo ese detalle, ¿no? Entonces, una vez que aflore el agua, nuestra excavación manual queda descartada. Vamos a ver qué podemos hacer. Si fuera grava, podemos profundizarlo con máquinas. Si fuera arena, tenemos que ya optar por otro método de exploración que será o sería la exploración o mediante ensayo de penetración estándar o el SPT. ¿Ya? Entonces, otra desventaja es que si aparece el agua, pues ya nuestra calicata queda hasta ahí, digamos, no se va a poder excavar manualmente. Algunos ingenieros dicen, bueno, yo me consigo una bomba y empiezo a bombear el agua que está aflorando, pero llega un momento, jóvenes, en que lo que va a bombear es lodo, entonces esto malogra la máquina y le trae un montón de problemas, ¿no? Entonces ya tenemos que ver otra forma de realizar estas exploraciones, ¿no? Entonces tenemos que ya nosotros usar un poquito más de criterio. Otra de las ventajas que habíamos visto nosotros es el hecho de que las paredes se tornan inestables. ¿Eso qué quiere decir? Que puede haber algún derrumbe mientras la persona, el trabajador está excavando. Nosotros tenemos que ir viendo si estas paredes mantienen la estabilidad necesaria para que no haya ningún problema durante la excavación. De lo contrario, tenemos que paralizar la misma y tenemos que ver qué otro método de exploración podemos usar, jóvenes, porque recuerden que nosotros somos responsables de la vida de la persona que está realizando el trabajo. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿no?, en ver que estas paredes se mantengan estables para que no genere algún derrumbe, algún problema a la persona que está trabajando. Y otra de las desventajas que nosotros vamos a tener es el hecho de que, digamos, en un suelo resistente, en un suelo competente como el conglomerado de Lima, haya esto de acá. ¿Qué es esto de acá? Es una concentración de bóleos, de cantos y bóleos, concentraciones grandes que también hacen que la excavación manual ya sea imposible. Y muchas veces dificultan incluso una excavación a máquina. Entonces aquí tenemos que ver si encontramos esto, ver la forma de ubicar la calicata en otro lado, si es que se pudiera, ¿no? Si no, ver otro método de exploración más adecuado como la perforación diamantina. O sea, digamos que hay sitios donde hay bastante concentración de cantos y bóleos, como en Chosica, por ejemplo. Entonces, hay que ver cómo vamos a realizar estos trabajos, ¿no? Entonces, son algunas desventajas que podemos ver en lo que se refiere a la excavación de calicatas, ya sea manual o con máquina, ¿no? La exploración con posteadora. La posteadora, jóvenes, es un taladro manual, ¿no? Nosotros, esto es el mango, este es el eje, acá nosotros lo vamos haciendo girar y con esta punta de acá va penetrando en el suelo, de cuanto en cuanto vamos sacando muestras y son las que nosotros vamos a ver en el laboratorio. El modelo más usado es el que nosotros tenemos acá, ¿no? Estos son también taladros que se usan, digamos, y son aptos para excavaciones en suelos, digamos, cohesivos como las arcillas y los limos, ¿no? Entonces, nosotros vamos excavando, ¿no? Y esta posteadora tiene la ventaja de tener, este mango se retira, ¿no? Que es roscado, se coloca otro tubo acá y se puede ir profundizando en la excavación, ¿no? Con estos tubos guía, nosotros vamos colocando uno sobre otro y podemos ir profundizando la exploración, ¿no? Como les digo, es adecuado. Si alguien va a la selva, muchas veces va a ver que realizan excavaciones con este equipo de acá, que también en algunos casos resulta muy práctico, ¿no? Y la idea es hacerlo girar, como les digo, profundizando la excavación. Cada medio metro podemos ir sacando muestras, vamos sacando las muestras, y estas son las que nosotros vamos a seleccionar para que nosotros podamos enviar al laboratorio, ¿no? Puede también emplearse en suelos arenosos de acuerdo a la consistencia del mismo. Si existe esto que nosotros habíamos hablado de que la tierra el suelo se acampana, ¿no?
En el caso de las secas, pues este método también resulta ineficiente porque lo que vamos a hacer es, digamos, cada vez que tratemos de perforar, no se va a poder mantener la excavación o la perforación y siempre vamos a estar ahí retirando material, ¿no? Entonces no es, digamos, algo apropiado. Ya tenemos que ver que muchas veces en estos casos ya el método de exploración adecuado es el siguiente, es el ensayo de penetración estándar o SPT, que es también muy usado en las exploraciones geotécnicas que se realizan en nuestro país, ¿no? La ejecución de la perforación se realiza con barrenos o también posteadora, con rotación, ¿no? Y por lavado washboard. Y el muestreo se realiza con el muestreador de caña partida, ¿no? Este es el equipo SPT. Acá podemos ver un esquema del washboarding. El washboarding es un motor que hace que bombee agua hacia la punta. Esto para poder profundizar exploración en suelos que tengan, digamos, en arenas o en arcillas que tengan, por ejemplo, gravas o que estén un poco duras, ¿no? que estén duras. Y con esto vamos a poder profundizar la excavación, ¿no? Algunos tipos de cinceles, ¿no? Y este viene a ser el equipo SPT. De acá vamos a pasar dentro de un rato un par de videos de este equipo, ¿no? Tenemos el trípode, este es el motor, este es el martillo. Con este motor levantamos el martillo y vamos contando los números de golpes que se necesita para que esta cuchara de caña partida penetre 45 centímetros en el suelo, contando en partes de 15. Entonces el martillo se va levantando y se deja caer, ¿no? Por caída libre, y se va contando cuántos golpes se necesita para que penetre 15 centímetros, ¿no? Cada 15 centímetros vamos contando. 45 centímetros lo dividimos entre 3 y vamos contando. Cada metro vamos haciendo esto, ¿no? Entonces, esa es la idea. Y según este número de golpes vamos viendo la consistencia del suelo, la densidad del suelo, la densidad relativa. Y vamos viendo, ¿no? Que de acuerdo a ese número de golpes podemos estar o no en un suelo resistente o en un suelo que es realmente poco recomendable de poder realizar una cimentación sobre él, ¿no? Para esto se tiene que hacer registro de penetración, ¿no? La resistencia de penetración solo va a necesario para hincar los últimos 30 centímetros de un total de 45. ¿Eso qué quiere decir, jóvenes? Que nosotros tenemos 45 centímetros, dividimos entre 3, ¿no? Y los primeros 15 centímetros se desprecian, ¿no? Por fricción, y se toman en cuenta los últimos 30 centímetros, o sea, las dos últimas partes de 15 centímetros, que son las que se cuentan, y van al registro de muestreo, ¿no? Y la interpretación del resultado, bueno, la resistencia a la penetración es un indicador de la compacidad en suelos arenosos y de la consistencia en suelos cohesivos, ¿no? Acá podemos ver los equipos. De repente alguien, ¿no? En algún trabajo, en alguna práctica o simplemente durante algún viaje habrá podido ver estos equipos, ¿no? Esta es la metodología de exploración del suelo. Hay varios modelos, en este caso el martillo es de esta forma, ¿no? Y la idea es poder realizar una exploración adecuada. Esto es un método de exploración muy versátil, no se puede adaptar a cualquier superficie y de la misma forma transportarlo, ¿no? Entonces tenemos que ver todas estas consideraciones, y es un método de exploración no adecuado para suelos que tienen grava, por ejemplo, en este famoso conglomerado de Lima, es un método de exploración que no podemos usar. Porque, obviamente, jóvenes, por la cantidad de piedras que tiene este material, sería, digamos, nos arrojaría un número de golpes altos. No podríamos profundizar la perforación y, digamos, nos arrojaría datos que son, digamos, erróneos, ¿no? Esta es la cuchara partida, está roscado por arriba y por abajo. Este es el cabezal y esta es la parte que se conecta a la línea, ¿no? De perforación.
Acá podemos ver la vista más de cerca, ¿no? Esta es la muestra de suelo que se tiene y es la que nosotros vamos a llevar al laboratorio, ¿no? Si hubiera que tratar de tomar una muestra inalterada, se coloca este tubo que es el tubo Shelby, ¿no? Que tiene un cabezal cortante. Digamos esto para suelos cohesivos, se colocó en la punta, se perfora y se retira. Una vez que se retira, se coloca parafina o cera en la parte superior e inferior y esto es lo que se envía al laboratorio, ¿no? Con todo el tubo para poder analizarlo. Estos son los registros de exploración, ¿no? Como les digo, se divide, digamos, en tres partes. Estos 45 centímetros se dividen en tres partes de 15, ¿no? Se cuenta cada cuánto, qué número de golpes se necesita para que se penetre cada 15 centímetros. Por ejemplo, acá vamos de 1 metro a 1 metro 45. Tenemos los primeros 15 centímetros nos dieron 6 golpes. Los segundos 15, 5 golpes. Y los últimos 15 nos dieron 3 golpes. Entonces, para ver el número de golpes de 1 metro a 1 metro 45 se cuenta el segundo y el tercero se suman. 6, 5, 8. Entonces, ese es el número, ¿no? El 6, los primeros 15 centímetros se desprecian por fricción. Este es un registro de exploración de campo, ¿no? Acá vamos poniendo la descripción de acuerdo al tipo de material, si es arcilla, grava, arena, si es arcilla, si es limo, si es arena, ¿no? Vamos poniendo su clasificación y los números de golpe. Y esta es una representación gráfica de los registros, de estos registros en el plano, ¿no? Porque también cuando uno realiza un estudio de mecánica de suelos tiene que presentar un plano de ubicación de sondajes, en este caso, y de perfiles estratigráficos. Esta es la representación gráfica que, en el caso, que empleamos en la impresión de trabajo, ¿no? Donde contamos los golpes de 0 a 50, ¿no? Y vamos describiendo, ¿no? De acuerdo al tipo de suelo, vamos colocando acá también los números de golpes, ¿no? Y acá, por ejemplo, tenemos nivel freático, ¿no? A unos 4.90 metros. Y podemos ver de acuerdo a este número de golpes que, por ejemplo, de 1 metro a 2 metros, más o menos el suelo es poco resistente, ¿no? Tiene un número de golpes 22, ¿no? De 2 metros a 4 metros, 4 metros 45, tiene un número de golpes alto, mayor que 50. Entonces, digamos que es un suelo un poco más resistente y se vuelve menos resistente o un número de golpes menor de acuerdo a la profundidad. Digamos que se mantiene, es algo un poco constante. Entonces, de esta manera se grafican, ¿no? Los sondajes SPT. Esto va al estudio de suelos, ¿no? Y esto va al plano, ¿no? Entonces, según el número de golpes, nosotros vamos viendo, ¿no? Cuán resistente es un suelo. Por ejemplo, en el caso anterior, ¿no? Vamos a ver compacidad relativa en arena, de 0,4, de 5 a 10, tenemos muy suelta, de 5 a 10 es suelta, de 11 a 30 es media, de 31 a 50 densa, y mayor a 50 es muy densa. Estos, en cuanto a arenas o suelos granulares, ¿no? Tenemos esta densidad relativa. Y en suelos cohesivos, tenemos número de golpes de 0 a 2 muy blanda, de 2 a 4 blanda, media, rígida y muy rígida. En arenas, digamos, si los suelos son muy sueltos, digamos que es recomendable evitar cimentar, ¿no? En suelos que tengan estas características. De la misma manera, en suelos cohesivos, muy blanda y blanda, es preferible evitar. Si nosotros tenemos suelos con estas características, tenemos que evitar cimentar sobre ellos porque son suelos compresibles. Por ejemplo, aquí, esto es arcilla, ¿no es cierto? Arcilla es un suelo cohesivo. Número de golpes de 3 y 5, 8. ¿No? Tenemos de 1 a 1,45 y de 2 a 2,45 tenemos 2 más 5, 7. Entonces vamos a ver, tenemos 8, es media, 7 en los suelos con una consistencia media. Digamos que es un suelo donde se puede cimentar, ¿no? Pero si fuera muy blando, vale decir que si tuviera, qué sé yo, 4, 5, 4 o 3, ¿no? Digamos que hay que evitar, porque estos suelos son compresibles. ¿Cuáles, digamos,
de cuál es una ventaja, digamos, de hacer ese tipo de exploraciones. Por ejemplo, nosotros hemos hecho estudios en Puente Piedra, ¿no? Y técnicamente, jóvenes, ¿la densidad debería aumentar con la profundidad o no? ¿Qué creen ustedes? Sí, porque sería más compacto. Sí, ¿no es cierto? Lo lógico es que sí, ¿no es cierto? ¿O alguien no está de acuerdo? A ver, ¿qué dicen las señoritas? ¿Debería, es lógico o lógico? Sí, es lógico. Que también está, ¿Por qué es bueno, lógico? porque está también, bueno, hay mayor cantidad de tierra sobre él, ¿no? Y como que compacta la tierra que está debajo. Y en Muy un bien. volumen va a estar concentrada más cantidad. Muy bien, señorita. Lógicamente, lo que uno espera es que a mayor profundidad haya mayor densidad. ¿Eso qué quiere decir? Que el número de golpes aquí sea mayor, ¿no es cierto? Si acá en 1 metro me da 5, acá me debe dar 10, acá me debe dar 15, aquí me debe dar 20 y así sucesivamente. O sea, acá debe dar, qué sé yo, 100. El problema, jóvenes, es que en Puente Piedra a los 7 metros, no, perdón, a los 8 metros bajó los 45 centímetros con un golpe. Entonces, pues es un suelo muy blando, es un suelo altamente compresible. Y si yo cimiento algo en esta superficie, ese estrato compresible puede hacer que haya un asentamiento, que me generen fisuras, ¿no? Entonces, hay que, en este caso, pues teníamos que dar ya recomendación de cimentar con en este caso recomendamos incluso pilotaje, ¿no? Porque a 8 metros, pues que hay un estrato realmente compresible, como les digo, era algo poco usual, era algo que claro, uno por lógica dice, más abajo, más profundidad, mayor densidad, pero por desgracia, jóvenes, el suelo y la madre naturaleza nos sorprende de esta manera, ingratamente para los ingenieros y para el propietario de este proyecto. Y pues se tuvo que recomendar el uso de cimentaciones profundas por las características que no se habrían conocido de no haber hecho este tipo de ensayos SPT, ¿no? Ahora, por ejemplo, este ensayo también nos sirve para determinar y para calcular el potencial de expansión. ¿Cómo? Usando, bueno, hay unos factores de corrección y hojas de cálculo, ¿no? Con fórmulas para determinar, perdón, el potencial de licuación de un suelo arenoso. Jóvenes, ¿dónde quedan estos suelos arenosos? ¿En qué parte del Perú quedan? La Molina. Sí, en la Molina. Perdón, mi pregunta fue errónea. Las zonas que son licuables, ¿en qué parte del Perú se encuentran? Habíamos hablado de licuación en la clase anterior. En la costa, ingeniero. A lo largo de todo El litoral de la costa. de toda la franja costera del Perú, ¿no es cierto? ¿Por qué se presenta ahí? Porque la licuación necesita, digamos, para que se preste licuación, el suelo tiene que tener determinadas características, ¿no? Tiene que ser un suelo arenoso, tiene que haber nivel freático y tiene que haber alta incidencia de sismos en la zona. Y nuestra franja costera, pues cumple los requisitos. Tristemente cumple todos los requisitos a cabalidad. Entonces, los métodos de exploración adecuados para ese tipo de suelo es el ensayo SPT. Si ustedes, para una casa de playa que está frente al mar, donde hay nivel freático, jóvenes, ven a hacer una calicata, ya sea con máquina, pues créanme que este ingeniero no tiene ni la más remota idea de lo que está haciendo, que no tiene ni idea. ¿Ok? Porque la única forma de descartar o de calcular la licuación adecuadamente es con el conteo de
con el número de golpes. Con esto, el hecho de sumar este número de golpes, que es lo que también me va a ayudar, y ustedes lo van a ver y en suelos 2, a calcular si el suelo es licuable o no es licuable. Obviamente, a menor número de golpes, hay una altísima probabilidad, si es que no es una veracidad, que el suelo esté licuable. Si el suelo está entre suelto y muy suelto, lo más probable es que sea licuable. Como les digo, jóvenes, por desgracia, a mayor densidad, a mayor profundidad, no necesariamente hay mayor densidad. Por desgracia. A veces aquí también, y nos ha pasado en estudios que hemos hecho frente al mar, aquí nos tenemos suelos resistentes. 10, 15, 3, 4. Y más abajo empieza otra vez, 20. Entonces tenemos, digamos, acá, de 3 a 4 metros licuable. ¿Eso qué quiere decir? Que la cimentación también se tiene que profundizar, ¿no? Entonces, eso nos ayuda justamente el hecho de que nosotros podamos realizar un ensayo de SPT. Con una excavación, ya sea manual, que es imposible por la existencia de nivel freático, o con máquina, no podemos descartar, porque justamente necesitamos la información de la densidad de un suelo, de la densidad relativa, que está en función del número de golpes que nosotros contamos, jóvenes. Entonces, esa es la idea. Para un método, para zonas que tengan arena y que tengan nivel freático, para cualquier estudio que esté en la franja costera, el método de exploración más adecuado va a ser el SPT. ¿Ya? De repente, ¿por qué no se emplea jóvenes? Muchas veces porque, uno, por desconocimiento, y dos, porque realmente eleva el costo del estudio de suelos, pero a la larga, jóvenes, nos ayuda a prevenir casos muy tristes, como el hecho de que una casa de playa, una casa lujosa, una casa que cuesta un montón de dinero, pues se pierda, ¿no? Cuando se presenta la licuación en determinado fenómeno sísmico, ¿no? El ensayo de penetración con holandés es un método más mecánico, ¿no? Tiene dos puntas de penetración, la punta DELF y la punta Begemann. Cada una tiene distintos sensores y distintos, digamos, diámetros, y lo que nos va a permitir es que esta máquina nos va a registrar no solo la resistencia del suelo y, digamos, en algunos casos hasta la presión de poro. Entonces, esto es algo que nos da cierta ayuda. Es un equipo, digamos, como les digo, más mecánico, es más costoso, y se va profundizando, ¿no? La máquina hace que esta línea penetre. Una vez que está ya profundo, o no que está un poco, que ya penetró suficiente, acá está roscado, se va colocando una línea nueva y se va profundizando hasta que el nivel de suelo lo permita, ¿no? Como les digo, lo bueno es que acá ya nos da resistencia, la resistencia del suelo, perdón, los parámetros de corte del suelo, presión de poros y distinta información. Por desgracia, esto no está tan especificado como el SPT porque es relativamente caro y más se usa, digamos, en exploraciones mineras muchas veces. Y para ir terminando un poco esto de las exploraciones geotécnicas, tenemos también los métodos de exploración indirecta. Ya hemos visto, todo lo anterior era directo, y también tenemos métodos de exploración indirecta, que en este caso son los estudios geofísicos, ¿no? Tenemos la reflexión sísmica, la reflexión sísmica, entonces todo eso forma parte de una exploración directa. ¿Por qué es una, ¿por qué es una exploración indirecta? Porque acá no vemos el suelo, acá solamente trabajamos sobre la superficie, no vemos qué tipo de suelo esté saliendo. Qué tipo de suelo tengamos ahí, no lo sabemos, ¿no? La reflexión sísmica, por ejemplo, ¿no? nos permite determinar los perfiles sísmicos del subsuelo, la medición de la propagación de las ondas P y en algunos casos de las ondas S, y nos permite la determinación de los parámetros dinámicos del suelo, aquello que nosotros podemos obtener de la norma de 030 de diseño sismo resistente. ¿Okay? El procedimiento de trabajo es muy sencillo. Sobre la superficie del suelo tenemos un punto de disparo, que es un sitio donde nosotros le vamos a dar pues un golpe con una comba de 18 libras, y esto va a generar ondas que estos geógrafos nos van a medir, y esa velocidad de medición va a ir a un amplificador, que solo luego va a ser tomado por una computadora, ¿no? Que va a tomar la velocidad de ondas. Y justamente, jóvenes,
este trabajo, como ustedes verán, pues no es nada del otro mundo, es algo muy sencillo de hacer, pero por desgracia el problema viene aquí con la interpretación de resultados, ¿no? Porque la experiencia del ingeniero que hace este trabajo es muy, muy importante para poder determinar un perfil adecuado del suelo según esta información que se tenga. ¿No? Porque aquí tenemos que usar bastante criterio, se usan programas para interpretar estos resultados y obviamente hay muchos ingenieros que se compran el equipo pero no saben interpretar estos resultados, así que arrojan cualquier información. Y obviamente este método de exploración, los métodos de exploración indirecta son métodos complementarios que sirven de apoyo a los métodos de exploración directa. ¿Ya? Entonces, las ventajas es que permite cubrir rápidamente grandes áreas a un costo bajo, ¿no? No altera ni modifica las condiciones y propiedades naturales de las rocas y suelos, y el ensayo no es estorbado por bóleos, cantos rodados ni gravas gruesas, como en el caso de las calicatas o las exploraciones SPT. Acá por ejemplo, queremos obtener el perfil sísmico, ¿no? Colocamos un geófono tras el otro, una línea, ¿no? De estudio, que es lo que vamos a obtener. Acá tenemos un shot, ¿no? O el punto de disparo donde realizamos el golpe y acá están los geófonos tomando la velocidad que estamos generando y esto va directamente a la computadora que está realizando la toma de esos datos. Como les digo, la interpretación acá juega un papel muy importante y luego de la interpretación adecuada nosotros nos arroja este perfil de acá y de acuerdo a esto vamos viendo hasta qué profundidad se encuentran los estratos resistentes, los estratos intermedios y los estratos, digamos, que son poco resistentes. Acá tenemos arriba, por ejemplo, limos, arenas y arcillas. Abajo tendremos pues un suelo más resistente, ¿no? Un esquisto meteorizado. Y esquistos meteorizados que vienen a ser ya lo que es grava, ¿no? De acuerdo a estas velocidades vamos viendo, ¿no? Qué suelo es más resistente. Pero, como les digo, la idea es que esto sirva de complemento a los métodos de exploración directo que nosotros estamos, o que se debe realizar, dicho sea de paso. Ok, jóvenes. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ingeniero, una consulta. Sí, dígame. ¿Pueden haber casos en los suelos arenosos que el suelo sea suelto, pero que sea no licuable? Sí, por supuesto. Por ejemplo, en Villa El Salvador, o en La Molina, ¿no? ¿Qué pasa en Villa El Salvador, en La Molina? Estamos hablando de los cerros, jóvenes. No se me vayan a ir a Villa El Salvador Playa. Hablemos de La Molina. En La Molina el suelo también es arenoso, ¿no es cierto? ¿Alguien conoce La Molina? ¿Alguien vive por ahí? ¿O alguien por ahí tiene algún familiar? Jóvenes. ¿Alguien conoce La Molina? ¿Alguien ha ido alguna vez por La Molina? Ingeniero, bueno, sí hemos ido, pero familiares no tenemos, creo. Ya, la idea es si conocen o no. Bueno, han ido ya. ¿Y qué han visto? ¿Qué han observado ahí? Las casas no tienen más de 3 pisos. Ya, ¿qué más han observado? También, pero a pesar de eso, me he dado cuenta que tienden a estar las casas construidas pegadas a los cerros. Ah, por supuesto, señorita, porque tener desniveles en una casa es muy cool. ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué tipo de Ingeniero, suelo han observado ahí? pero no Sí, todas las díganme. casas son, no sé, de un piso, de dos. Yo he visto edificios de 5 pisos, 6 pisos más o menos. En La Molina. Sí, por el Uh. bosque. ¿Y qué han observado en el tipo de suelo, jóvenes? ¿Qué tipo de suelo se encuentra ahí, por ejemplo? ¿Es arena o me equivoco? No. ¿Hay predominancia de suelos arenosos, no es cierto, o me equivoco?
¿No han observado ese pequeño detalle? Sí creo que se puede observar, pero cuando... Es que lo malo es que no hay mucha arena por ahí Porque decirlo. me Todo está imagino que construido. ustedes han ido a zonas residenciales, pues ya, disculpen jóvenes. Pero uno que es pobre y ya ha tenido que caminar por ahí, ha podido observar esos pequeños detalles. En efecto, jóvenes, digamos, ¿por qué en La Molina es así? Deberían haber casas no tan altas, porque obviamente el suelo es arenoso y ese suelo, digamos, no es tan eh, recomendable, uno, para construir edificaciones altas y dos, durante un movimiento sísmico. ¿Por qué? Eh, Imagínense, cuando tengan oportunidad, agarren esta arena de duna, y pónganla seca, y pónganla encima de la mesa. Y luego empiecen a hacerla vibrar tal cual si fuera un sismo o una mesa vibratoria. Imagínense, vean ustedes qué pasa con los granos de arena que tienen ahí, con ese puñado de arena. Vean qué va a pasar. Pues es eso. ¿Ya? Hay casos de que haya suelos arenosos sueltos y que no sean licuables, sí. Casos de La Molina, por ejemplo. No hay nivel freático. Si se presenta un sismo, no va a haber licuación. Hay licuación cuando el nivel freático asciende. Si no hay nivel freático, no va a haber no va a ser licuable. No. Pero si hay nivel freático, jóvenes, de todas maneras, eso va a licuar. Créanme que eh, eso no se puede evitar. ¿Ya? Entonces, sí, definitivamente puede pasar. Se dan casos. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Jóvenes. ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, una consulta. ¿Y Dígame. cuándo debo usar una exploración geofísica? ¿Cuándo es necesario? A ver, vamos a ver, espere, la pregunta está buena. Ah, miren, a ver un momento, espere un momento, por favor. Por ejemplo, a ver, ¿dónde está? Aquí está. ¿Cuándo le has usado nosotros? Por ejemplo, ya, les voy a dar un ejemplo de que en el caso nuestro, cómo lo hemos empleado. Nosotros teníamos que hacer muy cerca esta zona del Hospital Jesús María, por el Hospital Rebagliati, un estudio para un edificio. Este edificio iba a tener uno, dos, tres, era como, wow, unos 6, 7 sótanos. No, eran 7 sótanos, si más no me equivoco. Cada sótano tenía 3 metros, jóvenes. ¿Qué profundidad iba a tener el último sótano, el piso del último sótano? Mm, 21. Bien, bien. Ya ven, iba a tener menos 21 metros, ¿no es cierto? Entonces nosotros tratamos de realizar las exploraciones geotécnicas, ¿no? En este caso, y tratamos de profundizar hasta donde se nos permitiera. La idea obviamente era llegar, ¿no? Porque los estudios de mecánica solo tienen que ser realizados hasta para poder explorar el subsuelo bajo la cimentación. Eso quiere decir que por lo menos nuestras exploraciones debían tener un mínimo de 25 metros o más. Sin embargo, jóvenes, tratamos de realizar la exploración y pudimos llegar hasta, si más no me equivoco, 18 metros. Donde ya, obviamente, acá falta de aire, le faltaba el aire, la iluminación. Igual, hicimos lo que estamos diciendo, tal cual lo hicimos en clase, o lo describimos en clase. A 18 metros tú ya no ves, te colocas un foco y te sofocas más. Este estudio lo hicimos en febrero, era verano. Entonces, la persona tenía que salir
malo mucho cada hora para poder respirar, para poder descansar. Entonces ya el trabajo se tornó muy difícil. Y además había peligro de que pueda haber algún deslizamiento. Tratamos de estabilizar las paredes colocando pañeteando. ¿Alguien sabe qué es pañeteo? ¿Han llevado construcción, jóvenes? Es la acción de tarrajear, ingeniero. ¿Perdón? Es una acción parecida cuando tarrajean. Más o menos va por ahí. En el caso de los geotecnistas, pañetear significa hacer una mezcla, agua-cemento, y esa mezcla, o no es un mortero, ¿no? Porque es una consistencia, esta mezcla es una consistencia más acuosa, le echamos a las paredes de la excavación para poder estabilizar. Lechada, creo que se le llama, ingeniero, a eso. También lechada, una lechada. Y se le coloca a las paredes, ¿no es cierto? Pero como les digo, esto era ya estaba tornándose muy peligroso, ¿no? Entonces, realizamos la excavación hasta donde se pudo y como no llegamos a la meta, que eran los 21 metros, usamos justamente las exploraciones geotécnicas, pues que nos dieron un perfil de 30 metros, ¿no? Por debajo del suelo, donde nosotros lo que obtuvimos fue el hecho de que, porque nosotros acá estamos encontrando grava, por ejemplo, conglomerado, grava, entonces, había continuidad del material. Y efectivamente, en este caso, ¿no? A mayor densidad, a mayor profundidad también el material era más denso, era más resistente. Entonces ya nosotros obtuvimos, ¿no? Excavamos hasta 18 metros, por ejemplo, ya con eso obtuvimos ya la certeza de que por debajo de nuestra excavación también el material iba a ser, ¿no? Como ustedes ven, lo usamos como complemento de nuestra exploración geotécnica. ¿Qué pasa, jóvenes? Que como esto tiene que ser, esto es una interpretación, o sea, esto pasa por un programa donde tú tienes que interpretar, ¿no? El programa no te lo hace todo, muchas veces interpretan mal, y aquí a veces te da un suelo blando cuando es un suelo resistente, o viceversa. Entonces, muchas veces cuando tú agarras un estudio geofísico y dices, pucha, acá voy a encontrar suelo resistente, empiezas a excavar y encuentras pura arena, puro limo, pura arcilla. Entonces tú dices, oye, pero tu estudio geofísico dice que es todo resistente, ¿no? Que es un estrato que es duro, que es denso, pero pues la verdad no, el estudio pues no está coherente con la realidad. Esa es una gran desventaja. Entonces, este es algo donde nosotros podemos, digamos, emplear geofísica o cuando estamos haciendo un estudio de, qué sé yo, de repente prefactibilidad y ni aún así jóvenes, porque siempre se necesita una excavación, ¿no? Entonces, es más que nada un método de apoyo de este tipo de exploraciones directas, ¿no? Esa es la idea, no hay que confundirse con el hecho de simplemente realizar estudios geofísicos porque son baratos. Muchos geotecnistas, entre comillas, eso es lo que hacen. Todo lo hacen con geofísica, no nadie hace una excavación, un ensayo de laboratorio. Entonces, de esa manera no se puede trabajar. Y en tal caso, la norma no lo permite. Entonces, es mejor realizar algún tipo de excavación o de perforación. ¿Alguna otra consulta? ¿Se puede combinar? O sea, digamos, mitad geofísica y mitad así exploración. No. Como le digo, es de apoyo. No puedo hacer, si tengo que hacer 3 calicatas que me pide la norma, no puedo hacer una calicata y geofísica. No, eso no está permitido tampoco. Entiendan que no es el hecho de combinar, no es el hecho de que nosotros nos ahorremos dinero, es el hecho de que en el caso en el que nosotros lo usamos, era para complementar nuestro estudio, no era para basar nuestro estudio en. Entonces, esa es la idea de la geofísica, ¿no? ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Ingeniero, ¿y usualmente se utilizan los dos estudios de manera directa y se comprueba con la indirecta o normalmente siempre hacen la directa nomás? Primero se debe hacer, mire, por ejemplo, ¿qué pasa en minería, señorita, o jóvenes? En minería lo que hacen primero es ver, ¿no? Muchas veces
primero hacen una geofísica, un estudio geofísico para ver qué tipo de suelo hay. Aparentemente, según la velocidad de esas ondas, vamos viendo qué suelo es, si es arcilla, si es limo, si es grava, etc., ¿no? Para luego empezar a perforar, ¿no? Pero en el caso nuestro, como le digo, primero hicimos el estudio de suelos, las calicatas, hasta donde pudimos, y después verificamos con el estudio geofísico que había continuidad de material, ¿no? Entonces, se puede hacer primero uno, después el otro, sí, y viceversa también, ¿no? Pero la idea es que yo no puedo hacer un estudio de suelos de una edificación solamente haciendo un estudio o una exploración geofísica, ¿no? Siempre tengo que hacer la verificación con las excavaciones o las perforaciones. Entonces, eso no puede, una cosa no obvia a la otra. Eso sí es algo muy erróneo, ¿no? Tenemos que, digamos, tratar de trabajar de manera correcta, ¿no? Entonces, el problema es que muchos colegas, pues, hacen eso, solamente geofísica, porque obviamente es barato, o sea, no implica mucho trabajo, no implica hacer una perforación, una excavación, y pues claro, se ahorran dinero, pero es en desmedro de el estudio que ellos están eh, realizando, ¿no? Como les digo, hay que evitar hacernos eso. Ingeniero, y entre la SPL y la diamantina, ¿cuál extrae más De limpio? verdad, me han hecho acordar, jóvenes. Quisiera, a ver, un momentito, por favor. A ver, usted me preguntó, repítame la pregunta, por favor. Entre el SPL y la diamantina, ¿cuál saca más limpio El SPT, la muestra? el SPT, mire, ¿qué pasa con la diamantina, jóvenes? A ver, un momentito, déjenme explicar esto. A ver acá. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos que hacer un puente? ¿No? Supongamos que tenemos que hacer un puente. Entonces, la norma, muchas veces los estratos ¿ustedes han observado qué material está hay en el cauce del río, acá del río Rímac? Es así de fácil, ¿no? Ustedes han pasado un montón de veces por ahí. Ingeniero, ¿materiales Dígame. netamente del suelo o externos? El suelo, del cauce. Bueno, lo Solo primero del que se cauce. ve es basura por encima, ingeniero. Ya, aparte de la basura. ¿Qué más? Cantos rodados. Canto rodado, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos piedras de diferentes tamaños, de las más chiquitas hasta las más grandes, jóvenes. Tenemos piedras de tamaño qué sé yo, que podrían entrar tranquilamente en toda su casa. El SPT, obviamente, como lo habíamos explicado en clase, es un método de exploración no adecuado para suelos gravosos. O sea, aquí yo quiero hacer un SPT y por aquí me encuentro una piedrita que es media grandecita y pues, voy a estar así contando 1000 golpes y no voy a pasar ni 2 centímetros, ¿no es cierto? Entonces, esto está definitivamente mal. ¿Cómo tenemos que hacer acá la exploración? Tenemos que hacer con un equipo rotatorio, ¿no? Ya es una máquina que tiene una línea que es como, me imagino que todos ustedes conocen un taladro, entonces es tal cual, es un taladro que tiene una broca que nos permite perforar a profundidad, perfora esta roca, perfora este suelo, y además es un equipo realizado que está hecho para que pueda permitir la extracción de muestras del suelo, que se van a llevar a la superficie, estas muestras se sacan y se envían al laboratorio para su clasificación. Los videos de esto vamos a mostrarlo después, ¿no? Hay varios videos, he estado seleccionando, he estado buscando alguno interesante, justamente para mostrárselos a ustedes. Entonces, esta es la idea de la perforación diamantina, que la norma a veces nos pide, ¿no? O los términos de referencia en puentes, 30 metros, ¿no? Y en este material con el SPT no voy a llegar con calicata menos, porque estoy muchas veces aquí bajo el nivel freático, incluso acá hay agua, ¿no? Entonces son cosas que no se pueden hacer. Entonces para eso justamente usamos la perforación con diamantina, ¿no? Que se hace en el caso de suelos que tengan grava, que tengan bolonería.
que van a hacer un puente en Río Rimas, definitivamente tengo que usar este equipo. No voy a poder usar el SPT, que es un equipo adecuado para suelos arenosos, para suelos arcillosos, suelos limosos, suelos finos, ¿no? Entonces, digamos que hay que ver qué materiales, en qué tipo de material voy a hacer la exploración para seleccionar el equipo que voy a emplear, ¿no? A ver, déjenme ver un momentito, por favor. A ver si puedo compartir esto. Ingeniero, con el corte de diamantina, ¿hasta cuánto es la profundidad que se puede perforar? Uf, señorita, eso se hace en minería. Usted puede, ¿cómo se llama? Qué sé yo, 500 metros, un montón. O sea, es que de veras ese equipo está hecho justamente para eso, ¿no? Para perforar, para realizar perforaciones muy profundas. Aquí, por ejemplo, jóvenes, a ver si se me permite. Este es una demostración del equipo SPT. Este es el equipo con washboard. ¿Ya? A ver. Entonces, eso es lo que nosotros contamos. 1, 2, 3. Entonces, como ustedes pueden ver, se ve, ¿no? ¿Están viendo esto? Sí, ingeniero, Bueno, sí, puede ver. este es un trípode. Acá tenemos un motorcito, y esta es la línea de perforación y este es el martillo. Con el motorcito levantamos el martillo y empezamos acá tiene un tope y luego lo dejamos caer en caída libre y vamos contando cuánto va penetrando. 1, 2, 3, 4, hasta que acá lo dividimos acá, acá medimos 45 centímetros y separamos 3 partes de 15. Entonces vamos viendo cada 15 cuánto viene. Por decir, de 0 a 15, 1, 2, 3, 10, ya. De 15 a 30, 2, 3, 11, ya. Y de 30 a 45, 1, 2, 6, ya. Entonces se cuentan los dos últimos. 15 más 6, 31 golpes, ya. Un solo resistente, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la metodología de trabajo. Ahí estamos, 1, 2, 3. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Ese es el trabajo que se hace en campo, ¿no? Y la idea es justamente determinar el famoso N, que el NSPT. ¿Qué es el N? Pues es el número de golpes. Este es el equipo con washboarding que se va a usar, se usa un motor que inyecta agua, ¿no? Y acá nos permite, por decir, a veces tenemos arenas o arcillas que tienen grava y impiden, digamos, la ejecución de este ensayo. En este caso, simplemente nosotros inyectamos agua para que podamos profundizar esa perforación. Y obviamente, jóvenes, ahí solamente se cuenta el número de golpes, ya no se puede obtener un muestreo, ¿no? Entonces, en esto consiste el trabajo. Y muchas veces cuando estamos en estos suelos que se acampanan como las arenas, tenemos que colocar una funda. Y esta funda va a impedir que cuando nosotros sigamos profundizando la exploración, la arena no se pueda meter en la excavación y nos puede impedir seguir profundizando. Esa es la idea de la realización de ensayos SPT. Adicionalmente, me faltó incluir ahí los ensayos de DPL, que es el ensayo de penetración GERA. Pero, como ustedes pueden ver, nosotros vamos contando 1, 2, 3, entonces este es el N que tenemos, el N, el número de golpes. Y, digamos, es lo que nosotros tenemos que, justamente nos va a servir para poder calcular. En el caso de arenas con nivel freático, de arenas en playa, ¿no? El potencial de la ecuación. ¿Okay? Hay otro método de exploración que también es muy usado, pero la norma ya lo está restringiendo, porque acá tenemos justamente, digamos, jóvenes, se ve el video. Jóvenes, ¿están viendo el video? ¿Se aprecia? Sí, ingeniero. Sí, ¿no? Entonces, este sistema de campo, este sistema de exploración, por ejemplo, muchas veces es mal empleado.
A veces quieren basar sus estudios de suelo con este método de exploración que simplemente es un fierro que estamos hincando en el suelo, contando los números de golpes, que es lo que se correlaciona en este caso con el SPT. Pero la norma ya está restringiendo este ensayo a máximo 3 metros. Hay incluso ingenieros que quieren medir la compactación con este equipo, entonces son ideas realmente muy erróneas. Acá una piedra del tamaño del puño de cualquiera de ustedes hace que nos dé un número de golpes alto porque ya el fierro ya no puede penetrar, ¿no es cierto? Entonces aparentemente sería un suelo resistente. Sin embargo, jóvenes, esto muchas veces es completamente erróneo, ¿no? Entonces también son métodos de exploración que, digamos, no son tan recomendables usar. Por lo menos los que nos dedicamos realmente a esto lo usamos casi nunca. O sea, a no ser que textualmente nos lo pidan, no lo usamos. Es así de sencillo, ¿no? Y este es ¿cómo se llama? El ensayo CPT, ¿no? Que como ustedes pueden ver, si está apreciando el video, ¿no? Es un equipo más mecánico y en la punta de esta línea de exploración tiene un sensor que ya nos va dando características de corte, a veces nos da presión de poros, ya dependiendo de los sensores que tenga, entonces ya digamos que la toma de datos ya es más automática, ¿no? Entonces es un equipo, por desgracia, digamos que es las personas que conocen más geotecnia, ¿no? ¿no? Que ya recomiendan incluso, que ya los investigadores recomiendan usar este equipo en vez del SPT, pero por desgracia, jóvenes, esto no está tan masificado como el SPT, ¿no? Entonces es un equipo que más se usa, como les dije anteriormente, en exploraciones ¿no? Porque, digamos, para hacer exploraciones geotécnicas, para edificaciones, así, es algo muy complejo, ¿no? Y dicho sea de paso, también es muy costoso. Entonces, lo que tenemos que ver es, digamos, tratar de optimizar, ¿no? Digamos, el presupuesto que con el que trabajemos, ¿no? Así que, por lo general, pues, cuando se trata de suelos finos, podemos usar el SPT. Si son suelos gruesos, como la grava, y son exploraciones muy profundas, tenemos que usar métodos de exploración como la diamantina, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que ir viéndolas para optimizar, como les digo, el presupuesto que nosotros tengamos, con el que nosotros trabajemos. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ingeniero, ¿siempre es recomendable primero hacer geofísica y luego geotecnia, así, No, exploración? no. Es que eso es a veces, yo diría que hasta irrelevante. Yo no recomiendo hacer uno antes que otro. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un terreno, nos ha pasado, ¿no? Por ejemplo, hacíamos nosotros las exploraciones. En este caso hicimos Calicatas, ¿no? Y SPT, ¿no? Y además la empresa, esto fue para Sedapal, que ellos iban a hacer una planta, también nos pidieron hacer ensayos geofísicos. Entonces pusieron acá sus sensores, ¿no? Y pusieron su shot y hicieron su toma de datos. Pero los ingenieros que hicieron geofísica dijeron, bueno, sabes que necesitamos tu información, o sea, tu registro de perforación, ¿no? y de calicatas, pues para verificar resultados, y eso es lo que se hace. Lo que hacemos con la geofísica es justamente verificación de resultados, ¿no? En el caso de los estudios de geotecnia, ¿no? ¿Cuál es el problema, jóvenes? Que a veces uno hace primero geofísica. Entonces, a mí me dan pues, los resultados que acá tiene que ser un suelo que sea arcilla. Por acá me viene un suelo que es un poco más resistente, que será, qué sé yo, arena. Y por acá está la grava. Y cuando uno empieza a hacer su calicata o su exploración, pues se da cuenta que no hay ni arena, ni grava, ni que todo esto es arcilla. Entonces, muchas veces, y esto créanme que en provincia se da, pero eso sí es costumbre, que simplemente no hay esa verificación. ¿Entienden? O sea, siempre un estudio o un ensayo de
en un ensayo geofísico tiene que haber por lo menos una exploración de verificación, justamente para que no hayan esos problemas de que arriba hay algo, o sea, de que entiendan que esto son datos que se corren por una computadora y tú uno como ingeniero tiene que hacer la interpretación de resultados. Y de no hacer una buena interpretación, das cualquier cosa menos lo que está en el terreno. Entonces, eh, yo preferiría primero hacer la exploración geotécnica y luego la geofísica, ¿no? En nuestro caso, digamos, cuando hemos empleado la geofísica, primero hemos hecho la exploración geotécnica, ¿no? Y luego venía la geofísica. Y obviamente nosotros, para que ellos también verifiquen sus resultados, le dábamos los registros de exploración de campo, ¿no? Que habíamos encontrado. Entonces ya con eso ellos verificaban también que los resultados que nos daban sean coherentes con el estudio que nosotros estábamos haciendo, con las exploraciones que hacíamos. Entonces, es desde mi punto de vista preferible hacerlo de esa manera. Primero la geotecnia y luego la geofísica. Pero es mi punto de vista. De repente ustedes más adelante se especialicen y digan, bueno, yo no sé, yo prefiero hacerlo al revés. Entonces, no sé, es dependiendo del criterio que tenga cada profesional, ¿no? No, muchas veces, como les digo, es algo indistinto. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Jóvenes. Ingeniero, ¿y en los niveles de referencia solamente nos guiamos así por la topografía? O sea, digamos la topografía en un punto y llegó a tal cota y de ahí bajamos, ¿o hay así como que un nivel de piso terminado como en ¿Cómo que construcción, nivel de algo así referencia? establecemos? ¿Cómo? A ver, no entendí. Por favor, ¿me puede repetir? O sea, un nivel de, un nivel de referencia para interpretar, digamos, de una calicata a otra calicata, a otra calicata. Mire, lo que hacemos por lo general es, el nivel de referencia está en función a las cotas del terreno. ¿Ya? Supongamos que yo tenga este corte, este es el corte de un terreno, ¿no es cierto? Porque, a ver, nosotros, ¿qué hacemos con la topografía? Primero vamos a ver la forma del terreno. ¿Cuál es la forma? Así es la forma. Y no estoy siendo exagerado, jóvenes, porque en muchos proyectos en provincia va a tener esta forma. Y he visto más sinuosos todavía que estamos viéndolo a la planta. Estamos viendo la planta. En la planta obviamente que va a ver los desniveles, las curvas de nivel, ¿no es cierto? Así. Y también tenemos que ver los cortes, ¿no es cierto? Acá hay cortes, le hacemos corte del terreno. Entonces supongamos que este es el corte A, ¿cierto? Y el corte A tiene estos desniveles. Y yo estoy planteando mis exploraciones de esta manera. Muchas veces en cada punto de exploración, jóvenes, van coordenadas y cotas, las cotas del terreno. Ustedes ponen aquí el GPS y pues te da, o a veces ya lo toma el topógrafo, ¿no? Con el equipo y te da la cota exacta del terreno, ¿no es cierto? Y es aquí donde nosotros empezamos a ver, de acuerdo al tipo de suelo, ¿no? Cuál es el perfil estratigráfico que le corresponde. Porque también nosotros tenemos que plantear perfiles estratigráficos. Entonces vamos trazando, de acuerdo al material que encontremos, los perfiles estratigráficos que más o menos se plantean o que se encuentran en el terreno de esta manera. Entonces, sí, vamos. ¿Cómo la cota de referencia siempre va a ser la cota del terreno? ¿Por qué? O la cota de la superficie, digamos. ¿No? ¿Por qué? Porque yo también puedo tener aquí una losa, ¿no? A veces hemos hecho estudios en fábricas, entonces obviamente el nivel de referencia es el nivel de piso terminado. Y rompemos la losa y hacemos una excavación aquí o una exploración geotécnica. Tampoco quiero decir que todas las exploraciones geotécnicas tengan que ser calicatas, ¿no? Simplemente rompemos la losa y hacemos la exploración. Entonces, el nivel de referencia obviamente va a ser el nivel de piso terminado. Y en el caso anterior sería el nivel de terreno natural. Obviamente la cota la tiene que tener usted porque cuando realice la exploración geotécnica tiene que poner justamente ahí a GPS que le dé coordenadas y cotas porque muchas veces se pide esa información. Es lo que nosotros debemos dar.
coordenadas y cota, ¿no es cierto? Entonces, la referencia es esa, la superficie en la que usted está trabajando, ya sea piso terminado o terreno natural. No lo sé, de acuerdo a dónde usted realiza el trabajo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Jóvenes, ¿alguna otra pregunta o pregunto yo? Jóvenes, ¿todo claro entonces? Jóvenes, ¿todo claro? ¿Seguros? Muy bien. Entonces, la próxima semana con ustedes tenemos la práctica calificada, número 1. Por favor, voy a mandarles algunos ejercicios desarrollados para que puedan estudiar. Y recuerden que el examen empieza a las 2 hasta las 3:50. Ya voy a habilitar el aula virtual para que se suba directamente ahí. Jóvenes, hasta las 4:10 se va a calificar los exámenes. Por favor, abstenerse de presentar cualquier excusa. Cualquier examen que me llegue al correo electrónico queda automáticamente anulado. Cualquier examen que esté subido después de las 4:10 tiene un punto menos por cada segundo que pase del tiempo que se ha establecido. Es que por favor estudien y tengan en cuenta que el examen acaba a las 3:50. Por favor, tienen 20 minutos para subir un examen. No se arriesguen a perder una nota por terminar una pregunta. Que a veces es preferible sacar 10 que tener un examen anulado. Por favor, midan su tiempo, que ya tenemos experiencia, o todos ya tienen experiencia del ciclo pasado. Ya no hay excusas, jóvenes. Por favor, ahórrense las excusas. Y la única recomendación que les voy a hacer es que tengan cuidado de mandarlo de su celular, porque siempre cuando mandan del celular al aula virtual, hay fallas. ¿Ok? Muy bien. Atentos a la lista, por favor. Aquí Casaverde. Aquí Casaverde. Arones González. Presente, ingeniero. Barrios Arroyo. Presente, Barrios ingeniero. Arroyo. Ok. Presente. Sí, sí. Ahí está. Berrío Zurita. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Berrocal Guamaní. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Campos Choquehuanca. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Canchari Uscata. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Castillo Valderrama. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Buenas tardes. Chávez Najarro. Presente, ingeniero. Ya. Córdoba Cacha. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Correa Huatuco. Presente, ingeniero. Cruz Guamaní. Presente, ingeniero. Cueva Caller. Cueva Caller. Espejo Núñez. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. García Guaitán. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Guamanchú Mojaro. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Guamán Natividad. Presente, ingeniero. Ya. Huarcaya Camasca. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Luis Ramírez. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Merino Borda. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Nieva Chavarría. Nieva Chavarría.
Palacios Orihuela. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Pariona Colos. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Porras Gutiérrez. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Quispe Leguía. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Quispe Quinto. Quispe Quinto. Sí, ingeniero, buenas tardes, presente. Buenas tardes, señorita. A ver, un momentito. Rojas Guaroto. Rojas Guaroto. Presente, ingeniero. Rojo Guaroto. Ya. Sierra Poluco. Presente, ingeniero. Sierra Poluco. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Silupú Espinosa. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Silvestre Salinas. Silvestre Salinas. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Soto Flores. Presente, ingeniero. Soto Flores. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Takuri Muñiz. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Vázquez Enríquez. Presente, ingeniero. Vázquez Rodas. Presente. Vera Julca. Presente, ingeniero. Vera Julca. Presente, Vera. Vera Orihuela. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Ya, buenas tardes. Y Vilches Morales. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. A ver, vamos a ver quién faltó. A ver, Aquise Casaverde. Presente, ingeniero. Buenas tardes. ¿Qué pasó, señor? ¿Se durmió? Cueva Caller. Nieva Chavarría. Presente, ingeniero. Se me fue un rato el internet. Otro dormido. Bueno, sí. Está bien. Bueno. Jóvenes, entonces ya quedamos así. Esta es la recomendación para la práctica. Por favor, estudien. El tema es relaciones volumétricas y gravimétricas. Son 5 problemas. No va a haber teoría. Y bueno, hagan su formulario, jóvenes, que los veo la semana que viene. Por favor, al delegado, por favor, que apunte, mi número es 990-47-6153. Por favor, me hace llegar al WhatsApp, me agrega el WhatsApp para poder por ahí, por ese medio enviarle los problemas, ¿ya? Por favor. Ok, ingeniero. Ingeniero, disculpe, una consulta. Con respecto a la recuperación de las clases de la semana pasada, o solamente Eso se va a pasar. Mire, lo veremos la próxima clase. No, después de la práctica lo vemos, ¿sí? Porque no, ahorita no, bueno, nos han dicho que el curso sigue y la semana que viene tenemos que tomar la práctica porque la semana que viene después de esa, no, por la semana de facultad no se puede tomar ningún examen. Así que tenemos que, en ese sentido, no retrasarnos más con esas notas. ¿No? La semana que viene vamos a hacer lo que es, después de la práctica hacemos el primer laboratorio y ya le doy los temas del escalonado y el tema de la redacción del primer informe de laboratorio. ¿Ok? Así vamos a quedar. Entonces, esta semana que viene tenemos la práctica y la semana siguiente tenemos nuestro primer laboratorio. ¿Ok, jóvenes? Ya veremos si recuperar la clase en otro momento.